Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí con Carlitos, con Amparo, con muchas preguntas con relación a esto que tiene que ver con esta diferencia entre artritis, artrosis. Hay veces que la gente confunde estos temas y bueno, queremos saber los síntomas antes que nada y qué es cada una de las enfermedades. Sí, ambas son enfermedades muy frecuentes. La artrosis se podría decir que es la enfermedad más frecuente a nivel mundial y es la que se relaciona con el paso de los años. A medida que va aumentando la edad, existe más probabilidad de desarrollar artrosis. Es más, podríamos decir que la mayoría, por no decir todos, vamos a desarrollar artrosis en alguna medida, porque constituye, bueno, por un lado como un proceso normal del envejecimiento, pero también está muy correlacionado con ciertos factores predisponentes, por ejemplo, la genética y las actividades físicas que uno haya realizado, algún traumatismo, etc. Bueno, la artrosis se caracteriza por dolor, al igual que la artritis. ¿Cuál es la diferencia? Que la artrosis es un dolor de tipo mecánico, es como nosotros denominamos, que se produce entonces cuando la persona va a realizar alguna actividad física. Por ejemplo, se va a levantar de la silla y le cuesta movilizarse porque siente las rodillas un poco adoloridas y un poco duras. Una vez que empieza a caminar, se va ablandando y digamos que se normaliza. Ese es un síntoma típico de la artrosis. Tenemos el otro espectro también, que es cuando la persona trabaja en exceso, por ejemplo, está haciendo alguna actividad X, por ejemplo, las mujeres que son amas de casa empiezan a trabajar por la mañana, están con actividad todo el día y hacia el mediodía o al final del día se encuentran ya con mucho dolor. O sea, es un dolor que se relacionó con la actividad física. Esa es la característica principal de la artrosis. La artritis es otro tipo de enfermedad. ¿Es más severa, doctora, la artritis? La artritis es más severa porque básicamente es una enfermedad de tipo sistémica, donde predomina la inflamación de las articulaciones, pero además existe inflamación en otras partes del cuerpo. O sea, la inflamación se encuentra en la sangre, por así decirlo. Es una alteración del sistema inmune. Es una enfermedad autoinmune. El dolor de la artritis habitualmente es un dolor continuo que no se relaciona con la actividad, esté en reposo o esté en actividad, presenta dolor. Pero sobre todo, ese dolor se hace incluso más intenso cuando la persona está en reposo. Por ejemplo, en horas de la noche cuando está descansando, siente que ese dolor es incluso más intenso. Y por las mañanas cuando va a arrancar las actividades, siente mucho más dolor. El paciente con artrosis habitualmente descansa y mejora la mayoría de las molestias. Y una vez que haya reposado, entonces puede reiniciar otra vez sus actividades relativamente en forma normal, pero posteriormente, a medida que va realizando las actividades físicas, otra vez vuelve a aparecer. Doctora, con relación a la artritis, ¿tiene una edad de aparecer y cuáles son las otras consecuencias, aparte de estos dolores que usted acaba de mencionar, qué sé yo, en la mujer, si es que se representa, o sea, viene a una edad temprana, podría crear infertilidad, cosas así, ¿existe eso? En realidad la artritis es más frecuente en mujeres, como justamente estás a punto de señalar, creo. La relación es 3-1, o sea, por cada 3 mujeres, un hombre. La edad de aparición más frecuente de la artritis es especialmente cuando hablamos de la artritis reumatoide, que es la más frecuente. Existe también otro tipo de artritis que se llaman artritis seronegativas, que son un poquito diferentes en cuanto al sexo, que son un poco más frecuentes en los varones. Bueno, la artritis reumatoide es más frecuente en mujeres relativamente jóvenes, entre los 30 y 40 años de edad, y tiene otras consecuencias también porque en algunos casos, no siempre, se producen manifestaciones extraarticulares. Eso significa que puede afectar, por ejemplo, la piel, puede también afectar el pulmón, a veces el corazón, los nervios. Existe una serie de órganos que pueden verse afectados también. Los ojos también puede producir ciertas inflamaciones en los ojos. En cuanto a la fertilidad, no se relaciona directamente, sin embargo, la medicación que debe de tomar la mujer en edad fértil en general contraindica el embarazo, es decir, tenemos que dar cierto grupo de medicamentos si la mujer está en planes de gestación. Es muy importante la planificación en caso de que sea una mujer portadora de esta enfermedad. No es contraindicación, nuestras pacientes todo el tiempo están teniendo hijos también y mayormente no hay problemas, pero es muy importante que la enfermedad esté controlada.
Bien, doctora, quisiera centrarme nuevamente en la artrosis, que bien mencionaba recientemente, de que tarde o temprano esas dolencias van a llegar. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto, tanto hombres como mujeres, para que eso llegue, bueno, en una situación un poquito más longeva, más distante a lo que quizás es común? Para la prevención de la artrosis es muy importante el estilo de vida. En primer lugar, evitar el microtraumatismo repetido. ¿Cómo se produce ese microtraumatismo? Tal vez por algún tipo de actividad que uno realiza. Por eso que está muy predisponente también, acorde al tipo de trabajo que realice la persona. Es muy importante que la persona se mantenga entonces en su peso ideal, porque cuanto más sobrepeso tenga, más sobrecarga ciertas articulaciones, especialmente aquellas que son de carga. Característicamente las articulaciones de carga son las más afectadas. Estas son, por ejemplo, las rodillas, que soportan el peso del cuerpo, también los pies, especialmente el primer dedo del pie, que es el juanete, por ejemplo, que es el bastante frecuente. Yendo más arriba, también las caderas, la artrosis de cadera un poco más frecuente en los varones, y también la artrosis de columna. O sea, mantener el peso ideal es fundamental en la prevención y en hacer también que aparezca en forma mucho más tardía ciertas molestias. Doctora, el otro pilar de la prevención es la actividad física. Sí. Bueno, ya para ir concluyendo, esas deformaciones que solemos ver cuando se habla de artritis, no sé si artrosis también presenta esas deformaciones en las extremidades, eso debe ser bastante doloroso. Usted hablaba también de microtraumatismos repetidos, quiere decir que si uno ya tiene a lo mejor alguna deformidad, yo por ejemplo que juego vóley, mis dedos a veces están ya medio retorcidos, entonces soy más susceptible de tener alguna de esas enfermedades. Especialmente si hay alguna articulación que está sometida a esfuerzo repetido, esa articulación es más predisponente a desarrollar artrosis. Por ejemplo, suele ser el primer dedo, el dedo pulgar es el que con frecuencia es el dedo que más utilizamos por la función que tiene, entonces es el que con frecuencia se ve afectado por la artrosis. Y bueno, depende mucho de la actividad que uno realice. Las deformidades sí son dolorosas. Aquellas personas, por ejemplo, que ya nazcan con algún tipo de alteración, no sé, por ahí tienen pie plano o tienen, por ejemplo, las famosas alteraciones de la alineación de la rodilla, por ejemplo, lo que le suelen llamar el timaño aquí, que viene así en X, por ejemplo. Eso predispone más porque hay alteraciones de la alineación de la articulación, entonces predispone. No quiere decir que es algo fundamental, pero aquellas personas que tienen este tipo de alteraciones deben de cuidarse más, mantenerse en el peso ideal. Con respecto a la actividad física, quería recalcar también que las articulaciones habitualmente se nutren, los cartílagos que son fundamentales en la articulación se nutren a través del movimiento. Es decir, que en la prevención y en la salud de las articulaciones es muy importante realizar actividad física en forma regular. Eso permite que los cartílagos se puedan nutrir y puedan también cumplir mejor sus funciones. Perfecto. Además de eso, el ejercicio físico fortalece la masa muscular y hace que la persona que tiene limitación en el movimiento entonces pueda movilizarse mejor. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nelly Colmán Macleo, en este caso reumatóloga, especialista en medicina interna. Gracias por todas estas sugerencias y también, bueno, todo lo que hemos aprendido junto con la audiencia. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vive la vida.